noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Sillón de Mulián. En este capítulo vamos a tratar de indagar sobre jugar un poco con los criterios de selección de personal a los cuales yo estoy un poco más habituado por ser psicólogo organizacional, pero tratando de llevarlos o buscar qué nos pudiera aportar para la reflexión sobre un voto para la carrera presidencial que, como hasta muchas décadas atrás, tiene unas implicancias grandísimas, trae riesgos altos en un escenario complejo y elegir caminos radicales puede que no tenga una reversa tan rápida en el caso de darnos cuenta que no son adecuadas. Es muy importante que los ciudadanos tengan los mejores mapas y herramientas para poder tomar una decisión informada por el bien del país y salir a veces un poquitito desde las preferencias personales o la conveniencia personal, porque somos un sistema. Vamos a hablar un poco también de la contingencia y para todo eso tenemos nuevamente en el Sillón de Mulián a Alain Carrier. Bienvenido, Alain. Muchas gracias. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo Higgins. Exactamente. Bienvenido nuevamente, Alain. Muchas gracias por la invitación. Feliz de contar con tu mirada también. Ya tuvimos un capítulo que a mí personalmente me pareció muy bueno. Es subjetivo claramente, pero me pareció muy enriquecedor. Sí. Así que, sin más, me gustaría primero que pudieras darnos tus primeras libres impresiones sobre el momento de Chile. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de poder participar del programa. Mi sensación sobre el momento político de Chile es bastante dual, vamos a decir, en el sentido que parto de la base que somos parte de un proceso de transformación político que espero va a ser beneficioso para el país. Y en este sentido, los indicadores que yo puedo ver actualmente en estos últimos meses tienen esta tendencia a confortar mi optimismo. No obstante, a veces efectivamente hay algunas interferencias o actos políticos que ocurren y que me llevan más hacia la duda, así que tan bien encaminado está el proceso político actual. Y quisiera empezar por una reflexión que me hice hace un par de días o semanas atrás sobre lo que está pasando concretamente, específicamente hacia lo que pasó con la acusación constitucional contra el presidente. Si uno ve la literatura de ciencia política, existe un concepto bastante nuevo que se llama la democracia del rechazo. Esta democracia del rechazo también le dicen la democracia negativa, en oposición obviamente a la democracia positiva, la positiva siendo propositiva en cuanto a medidas políticas, mientras la democracia negativa funcionando más bien en cuanto a bloqueo de los procesos políticos normales. Y estaba reflexionando sobre lo que está pasando con la acusación constitucional y me di cuenta que lo que hemos visto en los últimos días ha sido teorizado hace unos años atrás en la teoría política, justamente desde esta perspectiva. La democracia negativa o de rechazo funciona en base a una presión ciudadana que podemos ver hoy día en la sociedad chilena desde hace 2 años por lo menos, una presión ciudadana que apunta y que ha identificado finalmente un eslabón político muy específico como siendo el eslabón más débil, que son los parlamentarios, es decir, el Parlamento, el Congreso. ¿Por qué el eslabón más débil? Porque es el eslabón que necesita ser reelegido. Y a ser reelegido están muy a la merced, vamos a decir, del voto de la ciudadanía y por lo tanto tiene esta tendencia a adaptar su discurso a lo que puede seducir finalmente al ciudadano para poder ser reelegido. Entonces, lo que uno puede ver es que la ciudadanía en sí, conscientemente o inconscientemente, ha percibido esta debilidad en este perfil de actor político y la está utilizando hoy día para bloquear el proceso político que no le
gusta a esta mayoría ciudadana. Y es un proceso muy interesante que pudimos ver al momento de la acusación constitucional, de ver cómo en este proceso de democracia del rechazo se dice que vemos aparecer coaliciones efímeras entre orientaciones políticas que normalmente no son capaces de ponerse de acuerdo para hacer una propuesta de política clara, pero sí son muy capaces de ponerse de acuerdo para bloquear el proceso político del otro bando. Y lo que pudimos ver con la elección de los días pasados es que claramente hubo un proceso de democracia del rechazo donde desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista hubo un alineamiento para finalmente alcanzar el objetivo que era poder hacer pasar a la segunda fase, vamos a decir, la acusación constitucional contra el presidente. Así que es bien interesante para mí de ver cómo algo que ha sido teorizado hace más de 10 años lo podemos ver en la actualidad chilena hoy día. Eso es como un contexto general, vamos a decir. Me parece bien interesante lo que señalas de lo positivo y lo negativo. También porque algunos grupos parlamentarios, pensando por ejemplo en Pamela Giles, ella ha sido bastante clara y reiterativa en que si no apoyan esto el pueblo les pasará la cuenta, insinuando justamente que esto va a atentar contra sus posibilidades de reelección. Y como claramente hay un incentivo político, económico, financiero, de estatus, de todo tipo de cosas, estamos viendo quizás los primeros atisbos de una democracia más popular. Porque también esto, a mi juicio, dentro de todo lo que se entiende por estallido social, yo llamaría mejor cambio cultural, me llena más el sentido, es que el poder volvió en cierta medida a los ciudadanos. Por tanto, ahora el populismo encuentra poder. Antes el poder estaba mucho más alojado en los mismos actores de siempre, algunas élites, algunos sectores, algunos políticos, y era necesario seducirlos a ellos según sus intereses para reasegurar la elección. Hoy en día eso está en declive y ahora pareciera ser que hay que seducir y complacer a la mayoría, a los ciudadanos. Y eso nos abre mucho riesgo también porque una de las primeras preguntas que uno dice, bueno, y los criterios con los cuales la ciudadanía manifiesta sus conveniencias a corto, mediano y largo plazo están alineados, o eventualmente algo que parece a corto plazo muy positivo está sembrando una bomba de tiempo. ¿Cómo ha ido cambiando la política, el poder? ¿Cómo se ha ido redistribuyendo? Cuando uno hace este análisis histórico de la actitud ciudadana, podemos ver que hasta hace poco tiempo atrás, unos 10 años atrás, la participación política de la ciudadanía se jugaba al momento de las elecciones y después desaparecía hasta la elección siguiente con más o menos felicidad, vamos a decir, en función de la persona que había sido elegida y si la persona elegida había o no realizado lo que había prometido realizar. Este tiempo se acabó. Este tiempo se acabó en parte gracias a este aumento de capital sociocultural de la ciudadanía que tiene mucho más habilidad hoy día para analizar el discurso político. Tiene un capital sociocultural que va a la par hoy día de los actores políticos que conocemos y por lo tanto su capacidad de tener una lectura crítica sobre el discurso, de cuestionarlo, de contraargumentar es muy fuerte. Eso es una primera base. Esta base de capital sociocultural se ha traducido en un cambio de la forma de hacer político para la ciudadanía. La ciudadanía se dio cuenta que votar solamente no era suficiente porque después no había control sobre el político, el actor político. Entonces empezó a desplazar su forma de hacer presión y por eso participa cada vez menos en los procesos electorales porque por su lectura no es tan productivo y prefiere hoy día ponerse más en el a posteriori, en la accountability, en la rendición de cuenta de lo que ha hecho el político durante su mandato. Y si no lo ha hecho bien,
allá viene la sanción, que puede ser sanción social, sanción política o hasta sanción penal. Entonces podemos ver que desde hace unos 10 años hay un desplazamiento de la piedra angular del poder, del poder político, que antiguamente estaba muy puesto en el ejecutivo y que hoy día ha pasado al legislativo, bajo la presión de la ciudadanía, este eslabón débil que te mencionaba, y hacia una tercera etapa que es la sanción y la judicialización del acto político, que tampoco veíamos antes. Entonces, claramente podemos ver que hubo este desplazamiento del a priori, desde la perspectiva ciudadana, hacia el a posteriori, de la rendición de cuenta, es decir, más bien de la aceptación sin reacción hacia una rendición de cuenta con sanción, y con este actor particular que es el congresista, que tiene esta necesidad visceral de ser reelegido y que por eso va a hablar más que por motivación política, en base a cuál es el discurso más susceptible de estar bien recibido por la ciudadanía para que me vuelva a reelegir. Y entonces este nuevo escenario político es muy importante de entenderlo bien, especialmente para los actores políticos, porque si se equivocan de forma de hacer política, les van a pasar la cuenta claramente. Sí. Pienso que eso igual encierra un alto riesgo, en la medida que el flujo vaya desde el darme cuenta de lo popular, de lo mayoritariamente aceptado, que va a ser conducente a un voto. Finalmente volvemos a un escenario un poco más de, por decirlo, el uso de las encuestas como medio político para definir un camino. Es bastante evidente para mí que, por ejemplo, los discursos de los candidatos van reaccionando rápidamente a la toma de temperatura con respecto a sus puntos débiles. De forma tal que, por ejemplo, si acá una de las cosas que usualmente se señala en una conversación familiar o de amigos o qué sé yo, es como su ultraderecha, su radicalización. Y en algún momento sale Kast diciendo, radical yo no, si soy lo más flexible en el mundo, imagínate que yo soy tan flexible que hago gimnasia artística, si yo soy súper flexible. Después a Boris le dice, no, es que no maneja los números, y después, bueno, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, y empieza con los temas de los números. Y yo por lo menos intuyo que eso claramente es un ciclo de gestión política, toma de temperatura, ajusta el discurso, medición, ajuste, y todos van moviéndose de una semana a otra, van adecuándose a lo que la ciudadanía percibe como un punto bajo. Y van transformándose, cambiándose, las franjas electorales también van sensibles a eso. Pero ¿tú crees que eso es responsable, es honesto? Claramente que no. Como tú lo dices, estamos en una época donde la emoción es cada vez más presente por sobre la razón. Efectivamente, escuchando los discursos, las propuestas de los candidatos políticos, cual que sean, tienen esta característica de tratar de seducir en base al contenido más que en base a el planteamiento de propuestas que uno puede decir razonablemente que sí, van a poder aplicarse. Esta lógica de ofertón político o lo que hablábamos, el positivismo de algunos actores es bien peligroso porque consolida en la mente del ciudadano la idea que es factible. Entonces, que todo lo que plantea, y lo que plantea el ciudadano es a partir de sus emociones, obviamente su cotidianidad, pero una cotidianidad muy en fase a cómo vive el día a día. Entonces, a partir de eso, define, yo necesito eso. Y va a buscar o esperar escuchar en el discurso del político, yo te voy a proponer lo mismo. Entonces, si lo hace, es un buen político, independientemente de que si es factible o no factible. Y hoy día estamos cada vez más probablemente en esta lógica del seducir sin mucha razonabilidad. Y eso efectivamente, como tú lo dices, el riesgo es grande y después el despertar sea mucho más complejo. Pasan varias cosas en eso que tú señalas. Primero, los conceptos que uno usualmente en proyectos uno usa o en procesos, que tiene que ver con la factibilidad y la viabilidad. Que primeramente que sea factible, es decir, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. ¿Es viable
que significa es sostenible en el tiempo, esta nueva, y ahí esos dos criterios no siempre van de la mano. Otra cosa que también es, como psicólogo nosotros aprendemos tempranamente es el concepto en un contexto de selección de personal, lo que llamamos la deseabilidad social, que es cuando un candidato que tiene un interés por ingresar a algún cargo, organización, puesto, rol, lo que fuera, está consciente de que tiene que decir ciertas cosas independiente de que sea honesto o no, o que las vaya a cumplir o no, esperando este efecto espejo de que uno dice, uy, súper bueno, mira, está diciendo exactamente lo que yo necesitaba, maravilloso, es un excelente candidato. Uno como psicólogo inmediatamente pone eso entre paréntesis y dice, bueno, yo no podría esperar que me dijera ninguna otra cosa más que lo que me está diciendo, a menos que tuviera algún tipo de problema subjetivo, de control de impulso, de falta de criterio contextual, que también se analiza. Y aquí yo creo que estamos en presencia de una deseabilidad social desbordada. La pregunta no es cuál es lo mejor para el futuro de Chile, sino que qué es lo que quieren escuchar la mayoría de la gente para que voten por mí. Y ese desplazamiento es peligrosísimo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un gran problema detrás de eso, es que qué tan honesta es el discurso político hoy día y qué tan factible es ser honesta haciendo política hoy día. Si estamos frente a un escenario y una ciudadanía, como se dice, muy líquida, que se mueve, que cambia de opinión muy rápidamente, es muy complejo proponer algo de más central, de más razonable, pero también de más a largo plazo, cuando la petición de la ciudadanía es algo ahora, lo que yo pido ahora y punto. No me interesa saber si es factible, si no es factible, etc. Yo quiero escuchar en el discurso del político que él me diga si tiene razón, lo vamos a hacer. Y eso es un gran problema, efectivamente, porque abrimos la puerta, obviamente, después a la decepción. Porque una vez que salimos del ambiente político, del proceso electoral, obviamente a este momento volvemos a la normalidad, a la gestión del Estado desde los presupuestos que están disponibles, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y ahí el riesgo de frustración y obviamente de reacción frente a esta frustración es bastante importante. Entonces, hoy el gran problema que tienen los políticos es qué tan honesto puedo ser frente a una ciudadanía que me pide la luna. Y yo sé que no le puedo entregar la luna, pero si yo le digo que no le puedo entregar la luna, no va a votar para mí. Entonces, ¿qué hago? Es como casi un suicidio. Si digo lo que pienso, por lo tanto, mi única opción es decir lo que ellos quieren escuchar y después arreglármela como se puede. En los proyectos de grandes transformaciones organizacionales, en la línea de la gestión del cambio, que es un tipo de proyecto que se anida dentro de otro macroproyecto, uno de los temas que siempre se tienden con mucho cuidado es el manejo de la expectativa. Porque siempre está la tentación de decir este cambio será hermoso, será maravilloso, tendremos mejor calidad de vida, usted trabajará menos, tendrá más libertades, más autonomía. Y claro, uno se insufla de cómo no voy a trabajar por esto tan maravilloso y a poco andar. Esas promesas uno las pincha y empiezan las desvinculaciones, las pérdidas de poder, la automatización va perdiendo puestos de trabajo, hay mucho reproceso, la gente se equivoca, se confunde, pelean entre ellos. Y uno dice, eso es más real que el sueño perfecto. Entonces uno dice, hay más valor a mediano o largo plazo en tener expectativas más realistas que ir por la ganancia, el quick win, como le llaman en estos proyectos, de ganarlo al tiro. Y yo veo que hoy en día estamos en el quick win de cabeza, sin atender las implicancias y lo que es el proceso de cambio. Que esa es la realidad, la cotidianidad, la vuelta después de esta efervescencia. Al otro lunes todos vamos a volver a nuestros quehaceres y después empieza la pasada de cuenta. Sí, y por lo que hemos podido ver en las últimas votaciones en el Congreso para el tercero, el cuarto retiro, etc., claramente es lo que ha funcionado. No poder decir lo que uno piensa realmente, porque sabe que si no hay un fracaso político detrás de eso, por lo tanto tener que decir algo con el cual no estoy de acuerdo, pero es mi única forma de sobrevivir. Entonces allá detrás uno se pregunta, pero ¿cuál es el objetivo del político? Sobrevivir
su permanencia en el proceso político, cual que sea el costo de discurso para la sociedad, o ser más honesto con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y entrar en un proceso también, entre comillas, de educación política a la sociedad, diciendo, bueno, lo que ustedes piden no es posible por tal y tal razón. Y bueno, si hay un costo a pagar, que no me van a volver a reelegir por eso, lo voy a hacer, pero por lo menos habré estado honesto en seguir mi forma de pensar y no engañar realmente la ciudadanía en proponerle temáticas que no van a ser factibles de realizar después. Por ejemplo, si uno piensa en el fenómeno de Carolina Goetz, que fue la que votó en contra del cuarto retiro, que fue el voto de C que no logró que los números dieran, uno podría hacerse varias preguntas al respecto de ese particular hito, pero pareciera que la primera pregunta es, ¿votó popular o impopularmente? ¿Su decisión fue recibida por el populismo o fue antipopulista? Y pareciera ser que esa es la pregunta o la reflexión que se toma lo social para mirarlo, cuando uno debiera a lo menos reflexionar si la argumentación con la cual ella sostuvo su punto es adecuada o a lo menos creíble, o a lo menos permite especular de que hay un valor ahí que quizá uno lo tiene que vivirse un poco más el proceso, porque el tema de las expectativas es que primeramente el que dice la verdad es menos popular que el que miente y engaña, pero a poco andar el que dijo la verdad es que finalmente la gente lo mira como realmente el camino era más creíble este. Sí, tiene toda la razón. El tema es que la senadora no va a la reelección, por lo que sepa actualmente. Por lo tanto, para ella el riesgo de no aparecer en los próximos meses no existe. Los senadores que sí ven su término de presencia acercarse, ellos están más, obviamente, susceptibles de adaptar su discurso para ir hacia lo que piden las personas. Así que, claro que yo espero que la senadora habrá sido muy honesta, y yo creo que así sea, pero probablemente que el contexto le permitió ser honesta también. ¿Sí? Nuevamente, la reflexión que tenemos que tener es qué forma de política queremos tener, y a partir de eso, qué forma de educación estamos entregando a la ciudadanía para que pueda entender que la política no es solamente proponer y decirle el cielo, las estrellas, y después ver lo que se puede hacer. Hay un tema de educación ciudadana que debemos tener y que al parecer hoy día está empezando a faltar bastante. Es bien curioso darse cuenta, yo comparto completamente lo que tú dices, yo creo que aquí hay un tema cultural que requiere cambios también en la educación sociocultural, que invita al Mineduc, a las universidades que tú participas también directamente, a todos los organismos, incluso desde la crianza misma, antes de la institucionalidad de la educación. Es que yo digo, oye, AMPAS, desde el 2019 que estamos con esto, y cuántos cursos, o cómo ha cambiado la malla, o cómo hemos ido a los colegios a darle mejores herramientas para tomar mejores decisiones, y no veo mucho avance por ese lado. Entonces seguimos, por lo menos el diagnóstico que tengo yo es que del 2019 de octubre hasta la fecha seguimos en que estamos todos de acuerdo en el qué, pero muy poco avance en el cómo, muy poca reflexión sobre la factibilidad, la viabilidad del proceso. Sí, que el momento político es complejo para realizar eso, porque efectivamente hay un costo asociado que es casi inmediato. Si uno propone algo que no es del gusto de la contraparte, hay una reacción inmediata basada más bien sobre relación de fuerza, entonces un bloqueo, etc. Entonces uno está siempre entre qué es lo que yo quisiera hacer y qué es lo que va a ser factible de ser aceptado por la otra parte, pero eso limita mucho el abanico de lo que podemos proponer, y finalmente nos estamos engañando porque estamos avanzando en un camino que no tiene marcha atrás. Va a ser un momento histórico, bueno, vamos a ver muy pronto hacia dónde vamos con esta perspectiva. Pero no es fácil hacer cambio profundo, razonable en el mismo tiempo, hoy día,
cuando estamos frente a una sociedad que es muy del todo y ahora, sin reflexión, sin mayor reflexión sobre lo que es factible proponer y en cuál tiempo. Y eso es parte efectivamente del problema cultural que tenemos. Así es. Se nos pasó volando la primera etapa del capítulo de hoy. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar para seguir con los temas. Mientras tanto, les dejo una idea para lo que dura los comerciales. Cuando uno selecciona a una persona para un cargo, a lo menos enlaza dos planos, a lo menos. Las características y competencias del candidato presidencial en este contexto de análisis, y por otro lado el contexto de la organización, y en este contexto en el contexto país y también mundial. La pregunta es qué grado de ajuste hay entre estas características de este candidato y su proyecto y su equipo insertándose en este determinado contexto en el cual estamos en un contexto inflacionario, pandémico, recesivo, con alzas de las tasas crediticias, aumento del IPC, una serie de cosas. Y luego dice, ¿qué es lo más probable que pasaría en este encuentro? Y esa es la reflexión que finalmente lleva al psicólogo y debiera llevar al ciudadano a decir, creo que el más adecuado, que no es el que a mí necesariamente más me gusta, es el más indicado para este desafío. Dele vuelta y ya estamos de regreso. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. En esta oportunidad nos vuelve a visitar Alain Carrier, decano de la Universidad Hugo. Y estamos reflexionando un poco sobre algunos criterios que puedan ser útiles al momento de elegir presidentes o representación parlamentaria. Es muy importante ver usualmente cómo uno hace la pregunta, induce la respuesta. Por tanto, en el preguntar viene implícita ya más o menos la respuesta. Si yo pregunto cuál es el candidato que usted cree es más honesto y por qué él votaría, esa pregunta lo llevaría a un determinado candidato. Si la pregunta es qué candidato cree usted que pudiera traer más orden a lo social, quizás esa pregunta lo lleve a otro candidato. Si usted pregunta cuál es el candidato más adecuado para gobernar en este contexto, en este momento, en consideración del pasado, en atención al presente y con intención de futuro, esa pregunta quizá lo sorprenda, lo lleve a darse cuenta que quizá su preferencia no es la más adecuada para el proceso. Alan, ¿para dónde te lleva esa declaración, esas preguntas, el mundo de las preguntas y las respuestas? La verdad no sé. Efectivamente, a escuchar los candidatos, lo que nos pasa muchas veces es que en base a algunas temáticas uno decía tal candidato será bueno, y en otras temáticas no sería el otro, y finalmente necesitaríamos hacer un patchwork de los diferentes candidatos
para alcanzar lo que a uno le parece correcto como proyecto político. Ahora no tenemos que olvidar que dos cosas. Primero, la pregunta de base, ¿qué es la política y para qué sirve la política? La política tiene un fin que es la calidad de vida de la mayoría de la gente, es decir, la convivencia social, que sea una buena convivencia social, y a partir de eso se cree una administración de toda la problemática social en pro de este bienestar compartido. Pero tenemos un problema a la base, que no toda la sociedad piensa de la misma forma. Y no toda la sociedad está ubicada de la misma forma tampoco en nuestra sociedad. Por lo tanto, lee las diferentes problemáticas de manera diferente según su posicionamiento. Entonces, tenemos varios proyectos en base a una sociedad múltiple. Encontrar un proyecto que permite satisfacer a la totalidad de la sociedad no va a ser posible. Por lo tanto, vamos a mantenernos en el orden de la subjetividad y de las elecciones particulares en función de la lectura que cada uno tiene de sus intereses y de sus expectativas para el futuro. Y eso explica por qué nuestra sociedad es tan líquida hoy día también, porque probablemente que hace un siglo atrás la forma de ver la sociedad por gran parte de la ciudadanía era mucho más simple, mucho más blanco-negra. Hoy día, a tener un capital sociocultural mucho mayor, a tener un acceso a la información inmediata, a tener además una capacidad de poder difundir lo que uno piensa a través de las redes sociales, uno está frente a un escenario de una total diversidad. Y además hasta uno mismo puede cambiar de opinión en una semana a la otra porque de repente se da cuenta que su interés se ha cambiado también o porque se ha posicionado de otra forma. En este contexto, ¿cómo lograr hacer política? Yo creo que es el gran problema de los políticos hoy día, especialmente de los candidatos a la elección presidencial. Eso nos permite reflexionar un poquito más sobre lo que es la democracia y la política. Bueno, teóricamente uno sitúa la política en Grecia, aunque es antojadizo situarlo ahí porque el fenómeno ya existía antes de que alguien lo nombrara, pero de alguna forma tiene que ver con la vida en la polis y la inevitable encuentro de legítimos intereses contrapuestos. Y es curioso decirlo así, porque son legítimos intereses contrapuestos, sí, donde no existe el bien y el mal, sino que existen posiciones desde donde uno vive el fenómeno social. Si uno, por ejemplo, está en condición de indigente y viene un gobierno que ofrece bonos, el hecho de mirar el proceso desde ahí te indica, bueno, el que me da los mejores bonos, claro, se lleva mi voto. Ahora, si uno es empresario y le da trabajo a 500 personas y está financieramente un poco acogotado y llega un candidato y le dice, le voy a bajar los impuestos, por esa posición uno se siente más incentivado también a eso, y eso escala a la esfera política conceptualmente, y estas dos cosas tienen que encontrar una vía intermedia, vía negociación, que implica la pérdida de algún aspecto para ambos lados. De lo contrario estaríamos en una tiranía donde esto se hace porque yo quiero que se haga así. Si es que ese no es el caso, uno tiene que entrar a aceptar lo legítimo del otro. Y eso es lo que también nos falta, porque aquí se vive esto como un partido de fútbol, son como los enemigos, yo soy lo bueno, lo puro, lo mejor, lo prístino, y usted es lo malo, lo demoníaco y todo lo contrario. Y no, son legítimas posiciones, pero mientras sean honestas, las legítimas posiciones pueden encontrar un camino, pero cuando se mete el engaño, ahí ya la cosa se empieza a degenerar. Sí, sí. Estamos en este escenario de subjetividad total, lo que le hace muy complejo manejar políticamente una sociedad, y a partir de eso hacia dónde queremos ir finalmente, cuál es el proyecto político que uno plantea, que sea un candidato a la presidencia de la República o un ciudadano lambda como yo. Cada uno tiene su mirada finalmente sobre lo que debería ser la mejor sociedad. No obstante, lo que piensa el candidato, lo que piensa yo,
son nada más que parte de una realidad social mucho más amplia y que probablemente excluye muchas otras miradas. Entonces, finalmente la democracia desde esta perspectiva se reduce o se proyecta hacia finalmente lograr contentar y velar por la calidad de vida de la mayoría de la gente. Y eso implica también una educación, porque probablemente hay personas que no se dan cuenta que algunos caminos serían mejor para ellos, que, aunque sean a más largo tiempo, que un camino corto de muy corto tiempo que les va a dar un beneficio. Como el cuarto retiro es un buen ejemplo para mirar complejizar y mirar. El cuarto retiro a corto plazo tiene una solución inmediata para quien lo necesita, para quien lo quiere o para quien quiere desfondar este sistema. Hay distintas motivaciones por la misma conducta. Sí. Pero también cuando uno dice, bueno, pero ¿y a largo plazo qué le pasa a la mayoría? Ahí empieza a enriquecerse la comprensión y a veces eso permite que una adecuada comprensión diga, mira, en realidad tengo que hacerlo por el bien de todos. Creo que eso es muy difícil que pase porque cuando uno tiene hambre, tengo hambre ahora y lo necesito al tiro y si mañana vemos. Claro, que lo mejor no es siempre lo más popular y muchas veces lo mejor no es lo más cortoplacista. Déjame preguntarte justamente en esa distinción que es muy interesante, ¿qué es la democracia? Entonces, desde esas dos distinciones del bien de la mayoría, de todos, no lo es, no siempre lo es, a veces lo es. ¿Qué hay más allá de la democracia? ¿Qué hay más allá? ¿Y qué es la democracia? Es muy complejo responder a eso. Yo parto de mi comprensión del proceso es trabajar para la calidad de vida de la mayoría de la persona y ojalá de la totalidad de las personas. Sabemos que es poco realista tomar esta vía. No obstante, la democracia apunta a asegurar una convivencia social. Y una convivencia social entre una multitud de actores, de ciudadanos que piensan en forma diferenciada y que además tienen que tener en este mismo espacio el derecho a poder opinar en forma diferenciada. Entonces la democracia también tiene que tener un espacio para una expresión diferenciada de sus intereses, de su lectura de los procesos. Así que creo que eso ya es una buena forma de rayar la cancha, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y de lo que deberíamos poder proponer, por lo menos. Convengamos que la democracia, con todas sus imperfecciones, pareciera ser lo más útil y adecuado para los tiempos. Sin duda que no es perfecta en ningún caso, nada lo es. También me gustaría destacar algo implícito que en lo que tú dices de la búsqueda como de la mayoría, que tampoco es realista, pero también el populismo justamente es totalitario en cuanto a sus promesas, porque el populismo habla de todo para todos, y eso uno en la realidad no cuesta mucho pinchar la burbuja de jabón y ¡pum!, explota, lo cual implícitamente nos llama a aceptar, primero darnos cuenta, aceptarlo o no, de que la democracia implica cierto grado de desigualdad y sufrimiento y problemas constitutivos, que son necesarios dentro de una definición de democracia. Y pareciera ser que estamos en un proceso en que aquí o se arreglan todas las minorías, todas las causas o todos los problemas, o esto no va a resultar. Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, creo, y no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, tiene que ver con este pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, porque en sí está percibido positivamente que todo el mundo pueda participar y expresar sus opiniones, pero detrás de eso la pregunta que uno se puede hacer es que todas las expresiones o opiniones son válidas, son coherentes, son razonables, permiten este convivir junto, porque tuvimos como proceso político anterior una democracia representativa, probablemente porque era más factible manejar esta administración de la sociedad a través de representantes y no escuchando las voces de millones de personas que pueden tener finalmente discurso totalmente opuesto y que termina haciendo el ejercicio de la política totalmente imposible. Uno se pregunta, bueno, sí, la participación, el derecho a opinar es un derecho fundamental, pero todas las opiniones se pueden autovalidar, todas las opiniones son justas, éticas,
honesta o son simple reflejo de la percepción de uno a un momento dado de su historia de vida y de su posicionamiento social. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día tiene que ver con eso, cómo adaptarnos a esta nueva lógica de participación social, cuando además todavía nos falta probablemente una gran parte de una base cultural que de por sí debería empezar a controlar también los posibles y los imposibles, y que uno no venga desde su posición de ciudadano X decir yo quiero eso y como yo lo quiero es legítimo. No puede ser que yo lo quiera, pero que no sea legítima porque vaya en contra del bienestar de la mayoría de la gente. Sí. Esa calibración necesaria está bastante ausente en el sentido de que uno pudiera, en el mundo ideal, haber esperado que hubiera un rol templado, de altura de mira, honesta, que pudiera ir calibrando los ofertones o los totalitarismos, pero estamos en un momento en que la cosa está desatada y cada uno, los enanitos corren para cualquier bosque de cualquier forma. No hay un demiurgo como filosóficamente hablando, es como que aquí cada uno dice lo que quiere, cada uno promete lo que quiere y no hay nadie que te diga, oiga señores, atentos, esto no resulta razonable. Sí vemos eso en la conveniencia política de aportillarle al contrario, porque claramente de que lo de Kast no va a funcionar hay una lista de gente, y lo de Boric tampoco, y lo de Artés tampoco, y el candidato que yo no sé si es un holograma a estas alturas, Parisi, si existe en verdad o no, o están las Bahamas con Chori de aquí para arriba tiene un fondo verde atrás y están las Bahamas, quién sabe. Pero pareciera que hoy en día estamos desatados a que el que más inspira o genera adhesión por cualquier medio con el uso de todas las tecnologías. Podemos sospechar claramente del Big Data, que ya también como una herramienta política, en el cual por medio de las redes sociales se pueden identificar como nunca antes en la historia las mayorías y los matices y hacer campaña desde la singularidad y que a cada uno escuche lo que quiere escuchar, a pesar de que sea el mismo candidato. Si tú estás a favor de una cosa te llega a ti esto, y si estás en contra te llega al candidato lo contrario. ¿Cómo ves esta cosa de las redes sociales que dan para todo honesto y deshonestamente también? Sí, creo que más deshonestamente que honestamente. Y quisiera volver a lo que hablábamos un poco antes. ¿Qué tan honesta es la política actualmente? ¿Qué tan honestos son los actores políticos? Y asociado a eso, ¿qué tan honestos pueden ser los actores políticos si se quieren mantener como actor político? Porque obviamente hay esta sanción social que cae en forma inmediata si uno dice algo que aunque fuera razonable va en contra de lo que piensa la mayoría. Entonces estamos allá con un problema que probablemente actualmente no tenemos solución para eso y hay una sobrevivencia del actor político en este escenario, tratando de vaciar entre lo que yo pienso que puedo decir y lo que yo sé que va a estar aceptado, y me muevo allá como un serpiente avanzando y esperando que las elecciones me van a salvar por 4 años más y voy a poder después seguir de esta forma. Nuevamente, un problema importante probablemente a la base tiene que ver con la honestidad, y la honestidad nuevamente nos devuelve hacia un problema, hacia un substrato que es necesario, es la educación. ¿Qué tan honesto puedo ser si no tengo la capacidad de entender y argumentar razonablemente y racionalmente mis propias emociones y mi propio pensamiento, y no solamente pensando en función de mis intereses, pero también pensando en esta lógica de la sociedad que es la convivencia social? Por algo estamos viviendo en una sociedad, por algo estamos conviviendo con los demás. De no ser así, lo más probable que habríamos muerto, porque no podemos vivir solo. Pero si estamos insertados en una sociedad, tenemos que reconocer que la base de vivir en una sociedad es la convivencia con los demás, y quien dice convivencia implica ser empático hacia los intereses, la necesidad de los demás también, y eso implica yo limitar mi propia expresión de intereses para encontrar un espacio común con el vecino. Y todo eso nuevamente lo puede dar a la base una buena educación.
que contempla, entre otras cosas, una educación cívica. Y nos lleva a indagar sobre cuáles son las características culturales de este nuevo poder constituido de las mayorías. A mí me caben muchas dudas. Yo ya, como en el tercer capítulo seguido, que hablo como el concepto del pueblo, que ya debiéramos dejarlo en desuso, no por a quien hace referencia, sino para complejizarlo y darnos cuenta que el pueblo va desde el asesino violador hasta algún santo, si es que existe por ahí. Me caen también mis dudas. El de acá existe, seguro. El de acá todavía tengo mis legítimas dudas al respecto. Tampoco es cierto que exista una sabiduría del pueblo trascendental para saber sus propias conveniencias a sí mismo. Toda vez que uno logra percibir, espero yo por lo menos, que en el convivir uno se da cuenta que al final, si esto me beneficia a mí, bueno, tengo que considerarlo con una alta ponderación, a lo menos. Ahora, si esto destruye otras cosas por allá, ya vemos que estamos operando en esas lógicas hace harto rato. Problemas con vecinos, desde dónde estacionáis el auto, no lo estacionáis, de que la pared del árbol para allá, para acá es mío tuyo. Hay una serie de cosas que los ciudadanos, el pueblo, es una distribución normal de todo lo que uno pudiera encontrar en todas las cosas. Y en atención al estado del mundo, digamos que esa no debiéramos encontrar un asidero muy confiable. Pero ya que el poder se está yendo para allá y vemos brecha, volvemos al tema de la educación y por sobre todo el llamado a la responsabilidad de que, bueno, se necesitan muchas cosas, pero hay que comprender que a veces el autosacrificio es el camino para un bien mayor y mejor y más duradero. Ahora, esto suena, ni yo me lo creo, pero digamos que por lo menos debiera haber algo de eso, sobre todo en los políticos. Sí. Mire, tú como psicólogo, me imagino que tú reconoces la importancia de los límites en la educación de los niños. Uno muchas veces se pregunta por qué hay que poner límites a los niños, porque con los límites uno les enseña un espacio donde ellos pueden vivir y desarrollarse en forma segura, y fuera de estos límites donde hay más riesgo. Yo creo que en el proceso político deberíamos tener más límites también desde esta perspectiva, desde una perspectiva de educación no del pueblo. Prefiero hablar de ciudadanía porque le da un rol más activo en el proceso social, pero donde uno indica obviamente de forma argumentada lo que es factible hacer y lo que no es factible hacer, para evitar dejar una puerta abierta a expectativas que no se va a poder manejar pasado el proceso electoral, y a partir de eso obviamente genera mucha frustración, mucha personas infelices, etc. Yo creo que el concepto de límite, como uno lo tiene en la educación de los niños, también totalmente correcto, tratar de aplicarlo en el proceso político. Completamente de acuerdo. Uno, hablando del psiquismo del ser humano, desde la teoría de los sistemas como un lenguaje adecuado, uno dice, un sistema requiere de input positivos y input negativos. Uno no puede conducir un sistema con pura positividad, es como un auto que tenga solo acelerador. Uno necesita la palanca de cambio, bueno, sea automático es otra cosa, pero uno necesita el acelerador tanto como necesita el freno. Y a veces el freno te puede salvar la vida o el acelerador te puede salvar la vida. Porque la conducción requiere timings, requiere mirar, comprender y cierta flexibilidad. Hoy en día se ha generado una sensación de que estamos entre dos polos. Yo no creo que sea tanto así. Y además yo creo que el ser humano, por la misma educación, tiende a tratar de conversar con el vecino para encontrar una forma de convivir en paz. Y no una forma... Uno no puede decir, yo le voy a dar a todos los vecinos todo lo que quieran, porque eso no es posible. No es posible. Ni tampoco puedo negarle a todos los vecinos todo, que pudiera ser el otro extremo. El ser humano requiere de límites y uno aprende desde negociar con los hermanos, con los amigos, los primos, de que uno tiene que negociar, encontrar un punto. Y yo creo que el chileno, eso es parte de su idiosincrasia. Y hoy día pareciera ser que nos vamos por esta radicalización para este lado o para esta otra. Yo espero que no lleguemos a esa encrucijada en segunda vuelta. Creo que un sistema tiene grados de cambio antes de desintegrarse y pasar a ser otra cosa y perder el fundamento que primeramente lo organizó. Chile es un sistema organizado, malo, bueno.
tiene ambos componentes según el aspecto que uno pondere o indague. Pero de ahí a cambiarlo todo y después sin muchas posibilidades de juego de pedales, es un riesgo. Bueno, y por otro lado, en el lado más del polo CAS, más conservación y un poco más de retroceso, pareciera ser como contrasentido si es que pensamos que queremos cambiar y que ahora es el candidato que más cercano a lo que pareciera ser lo contrario esté punteando. Podría ser contraintuitivo, pero en este mundo líquido un Big Data puede ayudar muchísimo a esos fines. Sí, a uno se le olvide un poco escuchando los discursos políticos que finalmente estamos viviendo todos en la misma sociedad. Y todos los discursos políticos deberían apuntar hacia lo mismo también. Tal vez con un matiz un poquito más por un lado o por el otro lado, pero teniendo en el centro esta voluntad de convivir con el otro en paz y armonía, como tú dices, y no tratando de aplastarlo para robarle lo que él quiere, lo que él tiene para que pueda ser mío. Y a la base de eso, ¿qué es lo que tenemos que tener? Valores sociales, valores culturales, que permiten justamente esta convivencia armónica entre nosotros. Si uno escucha finalmente los discursos políticos desde esta perspectiva, uno podría finalmente pensar, bueno, lo que Kast quiere y propone probablemente está un poquito más anclado sobre el miedo y el miedo al desconocido, que a lo mejor el tema etario también juega en su forma de ver y de leer la sociedad. Y lo que Boric, para pasar al otro extremo, propone, probablemente apunta a un discurso mucho más positivo, todo foco abierto, pero que a lo mejor también tiene que ver con su juventud, etc. Y tratando de no ver estos dos discursos como antagónicos, pero como parte de un mismo todo, que es la sociedad chilena, realmente eso le termina dándole mucho más sentido, que los dos son necesarios, desde la perspectiva de los límites y el miedo al riesgo, a demasiado riesgo por una parte, y desde la perspectiva del positivismo, de la oportunidad de repartir mejor la torta para los que están excluidos de este proceso, de abrir más puertas para poder también recibir eventualmente personas que vienen de otros países que le están pasando mal. Eso habla también de un tipo de valor que está a la base. Así que deberíamos apuntar y trabajar hacia más conexión entre estos dos discursos para poder finalmente tener un solo discurso que contempla finalmente toda la faceta de lo presentado por los diferentes candidatos. Comparto plenamente contigo, porque finalmente en la aceptación de que la vida es así, no existe el positivismo absoluto ni el negativismo absoluto, tenemos que también abandonar la lógica de la oposición, que es una lógica que en el uso del lenguaje ya nos enfrenta, porque de alguna forma yo simplemente me declaro en ir en lo contrario de lo que tú digas, muchas veces sin ninguna argumentación de base o algo que se aprendieron o alguien le escribió, porque con tanto asesor se puede justificar cualquier cosa. Como decía una persona, como se dice por ahí, los números con la tortura adecuada pueden decir todo lo que tú quieras. Nos vemos también muy enfrentados a eso. Sí. Creo que estamos personalmente en un momento de mucho riesgo planetario, país también, como para, si esto fuera una empresa o una organización, uno diría, en atención a todos estos factores, vamos a ser muy cautos en el avance, en los objetivos que nos vamos a plantear y en las expectativas de la gente, porque hay muchos factores que son impredecibles e incontrolables. Y un gerenciamiento ético sería llamado justamente a eso, a dar un discurso que diga, esto no va a poder ser como quizás lo soñamos o como nos gustaría, porque si yo se los planteara en esos términos no estaría siendo honesto, o sería un muy mal planificador y tendría muy bajas capacidades analíticas, o un pensamiento muy mágico de decir, no importa, esto lo controlo yo y porque yo quiero y muchos quieren hacerlo va a pasar. El mundo no es así. Existe un concepto que se llama la inteligencia económica, en donde el principio de base es que más vale colaborar que competir. Yo creo que deberíamos a lo mejor invitar a nuestros
amigos políticos, cual que sea su posicionamiento, a reflexionar más desde esta perspectiva, a buscar más la colaboración que la competición simple y buscar más el compartir que el excluir al otro del proceso político. Creo que la sociedad en sí debería ganar bastante más y ser mucho más fácil de manejar, con menos problemas con esta idea. La fragmentación de los polos inevitablemente nos lleva a intuir de que los intereses son los polarizados, los que están siendo representados, porque independiente de cualquier diferencia o preferencia hay mínimos comunes evidentes y necesarios para una vida en común y un convivir sano. Así es. Sobre eso pueden haber intereses ambientalistas luchando contra la minería, antagónicos. Bueno, Alan, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Muchísimas gracias de tenerte, muy enriquecedor tu mirada también en un proceso tan móvil que estamos viviendo a todo esto, así que agradecido de aceptar la invitación y esperamos tenerte un tiempito más y mirar en retrospectiva qué es lo que fue que dijimos en aquella oportunidad y dónde estamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Encantado de volver, de seguir reflexionando contigo sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Muchas gracias. A seguir reflexionando. Es muy importante lo que está pasando. No se deje seducir por ofertones ni por cosas que no aguantan análisis, que son idealistas que no van a pasar ni para uno ni otro lado. Vea cómo se maneja su casa, cómo vive con sus vecinos y busque algo que suene más o menos parecido a eso. Buenas noches a todos y nos vemos en el próximo capítulo del Sillón de Mulián.